Entonces ya tenemos, digamos, pues esas carreteras y esa, digamos, esa región, podemos decir así, pues con sus carreteras, pero ya bien atestados de, digamos, con superpoblación, o que la población se ha engrandecido, ¿no? Entonces las carreteras, pues sigue estando allí, pero también incluso ese número de vehículos o barquitos, me da igual, que pasan por ese trozo de océano, pues ya parece que es un poco, hay más, ¿no? Entonces, por tanto, eso va a estar mucho más enlentecido. Entonces, otra de las cuestiones es que, perdón, vaya picor. Otra de las cuestiones es que precisamente el por qué, me preguntan muchas personas que, bueno, hasta ahora, ya llevan muchísimo tiempo, pues, claro, es una fórmula para ir perdiendo peso, es lógicamente pues metiendo menos de lo que se gasta. Entonces ya pues la cuestión saldrá negativa, por tanto iremos cogiendo digamos energía, o iremos cogiendo pesetas del bolsillo más lleno, ¿no? En ese sentido. Pero hay una manía que yo la verdad es que no sé exactamente de dónde ha salido, que dice que, bueno, muchos de los regímenes o una de las formas de adelgazar que tienen las personas o que los profesionales mandan es que, bueno, pues por supuesto un buen régimen hipocalórico y zamparse exactamente pues algo así como 2, 3 y 4 litros de agua al día. Entonces, la cuestión la podemos atacar con muchísimos sentidos. Bueno, atacar es una forma de decir, ¿no? Pero eso lo podemos ir desmenuzando en muchísimos sentidos. Si sabemos ya que hay una crisis de circulación de todo, como de sangre, hay dificultad para circulación de agua, circulación linfática, circulación energética, está todo como mucho más aglomerado. Entonces lo que no sé es por qué tenemos la obligación o por qué esos consejos de los profesionales de decir que beban ustedes 3 litros de agua, así el riñón parece ser que filtra más y se elimina más. Pues no, señor, si la cuestión, el problema está en la eliminación, y mientras también dicen que no, es que agua hay que beber porque es que si no, ese riñón pues puede tener muchos más cálculos, mucho más depósito, etcétera, etcétera. Entonces, si partimos de la base de que en el cuerpo hay mucha más humedad, entonces no entiendo por qué hay que echar más agua, sino que para que eso circule, primero habrá que precisamente movilizar todas esas sustancias, ¿no? Pues todos esos materiales, para que luego energía circule bien y toda esta cantidad de síntomas que estamos teniendo, pues tanta esa pesadez, ese cansancio, esa falta de fuerza, esa falta de vigor, esas dolencias que son tan erráticas, que van de un sitio para otro, pero que hacemos cientos de pruebas y sin embargo pues en ese sentido pues vemos que no hay ningún daño físico o no hay ningún daño orgánico, ni en esqueleto, ni en músculo, ni en absolutamente nada, ¿no? Entonces, en ese sentido parece ser que primero por supuesto que el tema del agua, y así recomiendo, es que así funciona. Lo que pasa que, bueno, también iremos diciendo las preguntas que me suelen hacer, ¿no? Que lo primero es restringir mucho el agua. Una cosa es restringir el agua, otra cosa es dar agua, pero no saber cómo eliminarla. Otra cosa es restringir el agua del exterior, pero sí redistribuir este agua encharcada. Entonces, haber agua, claro que la hay, por supuesto que sí, y normalmente una persona que está obesa y está hinchada, lo que sobra es agua precisamente. Otra cosa es que no pueda circular o no circule bien, y por tanto eso crea una dificultad para cualquier metabolismo, y por supuesto eso va a dar muchísimos signos y muchísimos síntomas. Entonces, otra cuestión es una simple pregunta de decir, bueno, aquí ¿para qué vivimos? O sea, ¿para qué se producen todas las reacciones que hay en el cuerpo? ¿Para qué comemos? ¿Para qué bebemos normalmente? Pues ya lo hemos dicho en alguna otra ocasión, que es siempre para mantener constante una temperatura o unos niveles de una temperatura muy constante, Y ya si partimos de la base en que nosotros somos ya
un tanto por ciento muy elevado de agua, pues toda la energía o mucha energía que nosotros vamos a gastar va a ser precisamente en mantener caliente todo ese cuerpo, y cuyo tanto por ciento muy elevado es agua precisamente. Si nos estamos metiendo pues 3 litros de agua todos los días, entonces ya ahí en ese sentido parece ser que no va a concordar demasiado, ¿no? Entonces, claro, el crear, otra cosa es, si no sabemos, porque no hay ningún, digamos, medio o medicamento por el cual podemos redistribuir bien o hacer circular bien ese agua, amén de meter unos buenos pinchazos o unas pastillas, unos diuréticos para eliminar y bombardear precisamente a ese riñón, entonces es que la cuestión, se pueden decir las cosas porque se sabe, pues todo el mundo dice que el agua es muy buena. El agua es muy buena, depende de la cantidad, porque un traguito de agua está bien, pero si nos viene una presa encima, pues parece ser que hay un pequeño exceso de agua, ¿no?, que nos puede hacer incluso mucho daño. Entonces, en ese sentido, como todas las cosas, pues es relativo o depende mucho de la dosis, ¿no?, en ese sentido. Entonces, tenían mucha razón muchas personas que han venido, pues que han hecho muchísimos tratamientos, y uno de los que ya hablamos en otra ocasión, pero que ahora vuelvo a repetir, es que unas famosas pastillas que eran francamente, pues eran la leche, ¿no? Pues algo así, unas pastillas tipo Córdoba, decían, porque no sé, yo la verdad es que no lo sé, no sé si porque se hacían o se expedían, o las hacía un médico de Córdoba, o se hacía en una farmacia de Córdoba, o las hacía un arriero en Córdoba, pero tenían ese nombre, ¿no? Entonces sí que yo tuve unas en mi mano e incluso pudimos saber exactamente lo que contenían, ¿no? Entonces esas pastillas era, digamos, el complemento, pues, a una dieta que, pues, determinados médicos no hace muchos años, pues hacían para que la gente perdiese y por supuesto que se encontrase encantada, ¿no?, porque lo hacía de una forma muy rápida y muy evidente, ¿no? Entonces esas pastillas recuerdo que llevaban un diurético. Hombre, teóricamente está bien, porque un diurético, pues como sabemos, ayuda a orinar y perdemos líquido, ¿no? Por supuesto, un sedante o un tranquilizante. Entonces, claro, esa persona, que muchas veces, cuántas de ellas se pueden hacer un régimen y al segundo día están con una mala leche y un nerviosismo y una ansiedad terrible. Entonces, se damos a esa persona y, como decía, el morito de las 3 suertes, ¿no? Pues segunda suerte está cumplida. Y tercero, pues había que tener algún componente para quitar esa ansiedad o bloquear el centro del apetito, una fracción, pues no sé si era algo así como centramina o algo así, pues se llevaba también, ¿no? Posteriormente, pues también salieron incluso con algunas fracciones de tiroides, ¿no?, de extracto de tiroides para intentar aumentar mucho más, pues, todos los metabolismos. Eso en teoría está bien pensado, digamos, pensado pues para dar el gran aldabonazo en ese sentido, ¿no? Pero por otro lado estaban metiendo, no sé si ustedes recordarán hace tiempo, la famosa dieta de Atkins, que era eliminar absolutamente todos los hidratos de carbono y comer fundamentalmente todo proteína. Entonces, evidentemente, proteína lo que hacía era sobrecargar hígado, hacer trabajar mucho al hígado para quemar grasa precisamente. Entonces, la persona, ¿qué pasa? Estaba comiendo todo el día que si bacon, que si huevos, que si queso, que si pescado, que si carnacha, todo, y sin hidrato de carbono completamente retirado. Claro, esa dieta, junto a esas famosas pastillas, entonces la persona quizá en un par de meses podía perder 20-25 kilos. Lo que pasa es que con el tiempo, como siempre, una cosa es la novedad, que está bien, digamos, pues está así, pero es que luego al tiempo, pues vienen ya los efectos secundarios. Y los efectos secundarios, ¿dónde se notaban precisamente? Dando patología de hígado y patología de riñón. El riñón estaba cansado, estaba hasta las narices, unas cifras de urea, pues que veíamos muchísimo, bueno, un montón de... Entonces, claro, afortunadamente eso está retirado, ¿no? Entonces decíamos, bueno, estas cuestiones eran un auténtico crimen no de guerra, que en la guerra podemos estar más o menos avisados, eran un crimen en paz, ¿no? En la paz, cuando está todo el mundo más relajado y más tranquilo y se preocupa, digamos, de unas cosas que no quizás sean tan necesarias, ¿no? Entonces, pues ahí está, ¿no?
Entonces, ¿cuál es la... ¿Cómo, ¿hay algún medicamento, digamos así, o hay alguna forma para aumentar precisamente o hacer, darle marcha precisamente a esto, a todo el cuerpo que está bloqueado, entre agua, entre gas, entre líquido linfático, entre grasa? Evidentemente, yo discutía con un acupuntor. Bueno, un acupuntor, yo no lo puedo llamar así, en ese sentido, porque el hombre me discutía o me preguntaba, bueno, más bien, que la acupuntura no servía para adelgazar en ese sentido, o que con una medicina natural no se podía adelgazar. Entonces digo, bueno, porque eso hacía falta una dieta, ¿no? Entonces, evidentemente, si a usted, por ejemplo, así, una persona pues bien obesa, bien hinchada, si usted viene, digamos, a que sea tratada en ese sentido, usted va a estar sin comer y sin beber. Precisamente, bueno, ya está ese señor echándose manos a la cabeza, ¿no? Usted va a estar sin comer y sin beber, pero ni una gota de agua, y no va a comer ni media hoja de lechuga. Mire lo que le digo. Y encima, usted va a estar perfectamente bien, va a tener un estado de ánimo francamente bueno, e incluso su intestino va a estar parado, no va a haber estreñimiento, ni va a haber dolor de cabeza, no va a haber absolutamente ningún síntoma por el que usted tenga sensación de que se encuentra mal, ¿no? Entonces, precisamente, una de las cosas de la salud, digamos así, del cuerpo es... quizás se rijan por pequeñas cosas, ¿no? Y ahora me voy a explicar eso, en el sentido de que incluso toda la ciencia, pues últimamente, en los últimos años, pues se va fijando en los más pequeños detalles. Por eso hay la microscopía, ¿no? En ese sentido. Entonces, una de las cuestiones, digamos, en ese vientre, ¿por qué estará hinchado? Automáticamente, bueno, yo puedo ver una barriga muy gorda, pero a mí que ver una barriga gorda me da exactamente igual, o verla más delgada, sino no me da igual lo que ello significa en ese sentido. Entonces, ustedes se acordarán aquel programa que hicimos sobre el diagnóstico por el pedo, o los niveles de mercaptanas, ¿no? de lo mal que olía. Entonces, evidentemente eso era otro programa pues, para diagnosticar en ese sentido, para saber cómo van esas pequeñas cosas, ¿no? Entonces, una persona obesa, cuando me dice que pues, tengo mucho gas y las tripas parecen que me corren y luego no hago mucha caca, etcétera, etcétera, pues evidentemente hay que pensar precisamente en esos pequeños animalitos, ¿no? Esa flora saprófita, esas bacterias que hay en el intestino, esos animales, digamos, de quinta categoría, podemos hacer, esos animalitos pues que están ahí, pues bueno. Entonces, en ese sentido, eso va a ser un signo muy importante, no cómo puede estar o qué fuerza tiene este músculo, o cómo está ese nivel de proteína, o cómo está esto, cosas, digamos, más exuberantes, ¿no? Sino precisamente en los pequeños detalles. Cómo está ese vientre, está hinchado, pues hay que imaginar que esa flora bacteriana, esos pequeños organismos, pues no están bien. Algo así como, yo qué sé, si vamos a mi pueblo, entonces vemos cómo están, digamos, por un simple ejemplo, pues cómo están esas personas, pues los pobres, digamos así, ¿no? Los pobres que no tienen la suerte de tener una casa o un trabajo, etcétera, etcétera, y están viviendo en la calle, ¿no? Entonces, tal y como están esos pobres, evidentemente, y cómo son tratados esos pobres, precisamente vamos a intuir ya cómo está esa sociedad o cómo está ese barrio entero. Entonces, con el cuerpo pasa exactamente lo mismo. Según cómo están las cosas, digamos, más... una bacteria, pues ya nos dice o nos da que pensar que no es una cosa muy buena, ¿no? Que no es tan importante como el músculo cardíaco. Hombre, evidentemente, pues podemos decir que no es tan importante, pero sí que cumple esa función importantísima, y lo primero donde se va a notar esa falta de salud es precisamente en esos pequeños detalles. Entonces, claro, automáticamente, voy a decir, es que cuando en ese tema de esa falta de alimentación, y ese señor sigue con las manos en la cabeza, pues enseguida vamos a pensar que, bueno, es que
esta persona es que va a morir, va a caer mucho más enferma. Ya se piensa que qué va a pasar con los niveles de proteínas, pues qué va a pasar con los glóbulos rojos. Vamos a coger aquí unas anemias que para qué, vamos a estar tirados por los suelos, vamos a tener unos mareos que para qué, vamos a sentirnos fatal, no vamos a poder levantarnos de la cama, ni trabajar, ni que, ¿esto qué va a ser? Usted está loco, ¿eh? Entonces, no señor, quiero decir que en ese sentido, quizá la ciencia, por no tener en cuenta cosas tan pequeñas, digamos, o no hacer caso a estas cosas tan sumamente pequeñas, y por supuesto no tener en cuenta ese sistema nervioso o esos meridianos de energía, pues entonces por supuesto que esto no lo va a creer. Pero el caso es que, y a mí personalmente, bueno, a todos nosotros parece ser que nos tienen ganas, ¿no? Les digo, bueno, a ver si comete algún fallo para que este va directamente pues al trullo, ¿no? En ese sentido, a ver si alguna persona la deja así, con estas barbaridades, que por supuesto pues no es lo más común, entonces a ver qué pasa, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que pinchando precisamente, pinchando un poco, y haciendo su moxibustión y las técnicas que sean, en primera instancia para ese bazo páncreas, para que no solamente tenemos el concepto de, bueno, como responsable del líquido linfático pues, en su marcha, y responsable o gran responsable del metabolismo de grasa. Y por supuesto, pinchando o tonificando ese riñón, por supuesto que esa persona ya se va a ir deshinchando, no deshinchando, sino que eso va a empezar a circular, dar marcha a ese líquido linfático, una de las primeras cuestiones por las que toda esa grasa, digamos así, después perdiendo ese agua, pues esa grasa se va a poder quemar, digamos así, y por supuesto quemar, de ahí vamos a coger energía, ni más ni más menos, a pesar de que del exterior no estemos recibiendo nada, y precisamente gracias a esa combustión de esa grasa, pues vamos a coger esas fracciones esteroideas con las que nos da energía y fuerza suficiente como para trabajar, pero de una forma ya mucho más animada, ¿no? Entonces, con respecto volviendo a lo que me decía una persona que ponía, dice, bueno, es que aquí hay que hacer una dieta muy parecida, con mucho exceso de proteína para, digamos, hacer trabajar en demasía este hígado y que queme grasa, y luego pues poner pues algunas agujitas por la oreja, que eso es auriculoterapia, eso no es acupuntura. Entonces, él dice que acupuntura de por sí no vale, sino que eso necesita ser digamos, complementario pues, a una buena dieta como se ha hecho toda la vida. Entonces, en ese sentido, creo que la explicación, amén de que disiento sobre esa opinión, pero no teóricamente, sino a la práctica. Otra cosa es que no hayamos cogido esos conceptos y, por supuesto, pues, pinchando por la oreja, pues, pocos asuntos, Entonces, ya como digo, dando un poquito más marcha a ese líquido linfático, quitando ese agua, por supuesto que esta grasa se va a empezar a quemar. Entonces vuelvo a poner otra vez el ejemplo que espero que les sirva. La grasa es como madera. Si esa madera está muy rodeada de agua, o sea, está mojada, entonces por más que intentemos quemarla, eso pues evidentemente no se va a poder quemar. Entonces hay que secar, hay que redistribuir y hay que eliminar todo ese líquido sobrante que se nos ha acumulado en el cuerpo. Hay que quitar esa niebla primero, pues para que evidentemente, pues primeramente los coches empiecen a circular, el genio o las emociones o el carácter de esos conductores pues se vuelva a tranquilizar y entonces pues todo vuelva a circular pues para ver todos los paisajes y pues digamos pasar la vida, ¿no? Entonces, en ese sentido pienso que el tema de esta obesidad, pero más que obesidad, pues vamos a decir esa humedad de bazo, o ese exceso de bazo, o ese exceso de agua, o ese conjunto de atascamientos, así es como lo podemos llamar, ¿no? En el que una vez que circula todo eso, todas esas pequeñas tonterías, bueno, digo pequeñas tonterías que al que las tiene pues les molesta mucho, ¿no? O sea, vamos a decir por respeto grandes tonterías, esos síntomas, pues esas pesadez, ese cansancio, ese agotamiento, esa falta de vitalidad, por supuesto que
va a desaparecer, y por supuesto también que muchos de los síntomas secundarios que va a producir esa obesidad, pues como más follones metabólicos y más follones en huesos, pues eso por supuesto que los intentaremos evitar. Bueno, ya con esto ya me están avisando que el tiempo se está acabando, con que, en fin, yo creo y espero que haya quedado un poquito más claro el tema este de la obesidad, digamos así. Vamos a decir que está todo como un poco más enlentecido, pero que por supuesto podemos dar más marcha. Espero que se haya entendido, o por lo menos me haya explicado suficientemente bien, con que ya solamente me queda pues darle las gracias por su atención y despedirme hasta el próximo día, si Dios quiere. Hala pues, hasta luego.